Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Soy, y estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy. Espero que todos estén genial, listos para un poco de chisme, drama y por supuesto, noticias frescas del mundo del entretenimiento. Y hoy amigos tenemos un tema jugoso que honestamente no puedo esperar para desglosar con ustedes. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un escándalo. Un escándalo que ha estado dando vueltas por ahí, uno que involucra a uno de los hombres más guapos y populares del momento, Can Yaman. Sí, el mismísimo Can Yaman, ese actor turco que nos roba el aliento con cada papel. Pero, ¿qué ha pasado exactamente? ¿Qué es eso de el alcohol de Can Yaman explota que hemos visto en los titulares? ¿Qué es lo que realmente sucedió? Bueno, eso es precisamente lo que vamos a descubrir hoy. Vamos a analizar a fondo la noticia que surgió de la revista y ver si realmente hay algo importante detrás de todo esto, o si es solo una tormenta en un vaso de agua. Prepárense para desenmascarar la verdad. Pero antes de que comencemos, quiero pedirles un favorzote. Si son nuevos por aquí o si ya son parte de la familia pero aún no están suscritos, por favor suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los vídeos que subo, porque créanme, siempre hay noticias interesantes por venir. Y denle un buen me gusta a este vídeo porque eso me ayuda muchísimo a crecer y a saber que les gustan este tipo de contenidos. Gracias de antemano. Ahora sí, entremos en materia. La historia que ha estado circulando es que Can Yaman en algún momento tuvo un incidente relacionado con el consumo de alcohol. La revista, que no voy a mencionar por nombre para no darle más publicidad, publicó una nota que sugería, de forma un tanto sensacionalista, que el actor había tenido un comportamiento inapropiado debido a la ingesta de alcohol. Pero, ¿qué significa realmente comportamiento inapropiado? ¿Qué tan grave fue la situación? Y lo más importante, ¿hay pruebas concretas que respalden las afirmaciones de la revista? Estas son las preguntas clave que debemos hacernos. La noticia, como suele ocurrir en estos casos, ha generado una ola de reacciones en redes sociales, con fans defendiendo a capa y espada a su ídolo y detractores aprovechando la oportunidad para criticar. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? Vamos a desmenuzar la información disponible y a tratar de entender qué fue lo que realmente sucedió. Lo que sabemos por lo que se ha filtrado y lo que se ha comentado en redes sociales, es que el incidente podría haber ocurrido en un evento privado, o posiblemente en una situación en la que Can Yaman se encontraba con amigos o colegas. Algunas fuentes mencionan que hubo un altercado verbal, mientras que otras sugieren que el actor pudo haber estado un poco más eufórico de lo normal. Sin embargo, la veracidad de estas afirmaciones es difícil de confirmar, ya que dependen de la fuente de la información y de la interpretación de los hechos. Es importante recordar que en estos casos, la interpretación de los hechos puede variar mucho dependiendo de la fuente. Una revista sensacionalista, por ejemplo, podría exagerar la historia para generar más clics y ventas. Podrían recurrir a titulares llamativos y descripciones detalladas que no siempre se corresponden con la realidad. Por otro lado, amigos cercanos o el equipo de Can Yaman podrían minimizar el incidente para proteger su imagen y evitar dañar su reputación. Es por eso que es fundamental analizar la información con cautela y buscar diferentes perspectivas. Analicemos lo que sabemos sobre Can Yaman. Es un actor turco de renombre conocido por su carisma, su profesionalismo y su indiscutible atractivo físico. Su ascenso a la fama ha sido meteórico, y ha conquistado a audiencias de todo el mundo con sus interpretaciones en exitosas series de televisión. Es un hombre mediático seguido por millones de fans en redes sociales, y su imagen pública es cuidadosamente gestionada. Pero al mismo tiempo es humano. Como cualquier persona, puede tener momentos de debilidad, cometer errores y enfrentarse a situaciones difíciles. Lo importante es cómo reacciona ante ellos y cómo aprende de sus experiencias. Hasta el momento no hemos visto ninguna declaración oficial por parte de Can Yaman o su equipo de prensa. Esto es algo común en este tipo de situaciones, ya que a veces es mejor esperar a que la tormenta mediática amaine antes de emitir un comunicado. Es posible que estén valorando los hechos, recabando información y decidiendo la mejor estrategia para manejar la situación. Una declaración apresurada podría empeorar las cosas, mientras que una respuesta bien pensada podría ayudar a mitigar el impacto negativo. Mientras tanto, en las redes sociales, las opiniones están divididas. Algunos fans han expresado su apoyo incondicional a Can Yaman, defendiéndolo a capa y espada, restándole importancia al incidente y tachándolas
Acusaciones de exageradas. Consideran que se trata de una campaña de desprestigio orquestada por aquellos que envidian su éxito. Otros, por otro lado, han criticado su comportamiento cuestionando su imagen pública y expresando decepción. Han manifestado que como figura pública, debe ser más cuidadoso con sus acciones y evitar situaciones que puedan dañar su reputación. Y por supuesto, no faltan los trolls y haters que aprovechan cualquier oportunidad para atacar al actor, difundir rumores y alimentar la polémica. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Realmente se trató de un escándalo que justifica el revuelo mediático? ¿O por el contrario, es una exageración de la prensa? La respuesta, como suele ocurrir, no es sencilla. Depende de la gravedad del incidente, de las pruebas que lo sustentan y de la interpretación que le demos. Es crucial ser cautelosos y no dejarnos llevar por los titulares sensacionalistas. La información que recibimos debe ser analizada con espíritu crítico y sin prejuicios. Personalmente creo que es fundamental ser cautelosos y no dejarnos llevar por los titulares sensacionalistas. Es posible que Can Yaman haya cometido un error, pero eso no lo convierte en una mala persona ni justifica el linchamiento mediático. Todos cometemos errores, y es importante juzgar a las personas por sus acciones, no por rumores o especulaciones. La vida de una celebridad, como la de cualquier persona, está llena de altibajos. Es importante recordar que están constantemente expuestos al escrutinio público y a la crítica, lo que puede afectar su bienestar emocional y mental. En este caso, es importante esperar a que se esclarezcan los hechos y a que el propio Can Yaman se pronuncie al respecto. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de su trabajo como actor y admirando su talento. No debemos olvidar que, más allá de su fama y de su imagen pública, hay un ser humano. Es crucial, también, analizar el contexto. ¿A qué se dedica la revista que publicó la noticia? ¿Cuál es su historial en cuanto a fiabilidad? ¿Ha publicado noticias falsas o sensacionalistas en el pasado? Estas preguntas nos ayudan a evaluar la credibilidad de la información que recibimos. Las revistas del corazón y los medios sensacionalistas a menudo tienen un historial dudoso en cuanto a la veracidad de sus noticias. Su principal objetivo es vender ejemplares, por lo que pueden recurrir a la exageración, la manipulación y la invención para atraer la atención del público. Además, debemos ser conscientes de la presión mediática que sufren las celebridades. Están constantemente expuestos al escrutinio público y a la crítica, lo que puede afectar su bienestar emocional y mental. La vida de una celebridad puede ser muy solitaria, con pocas personas de confianza en las que apoyarse. Es fundamental tratar de empatizar con ellos y no juzgarlos a la ligera. Debemos recordar que son seres humanos con sus propias emociones, miedos y debilidades. En resumen, la situación de Can Yaman es delicada, pero no podemos sacar conclusiones precipitadas. Necesitamos más información y, sobre todo, una declaración oficial por parte del actor o su equipo. Hasta entonces, mantengamos la calma, analicemos los hechos con objetividad y no nos dejemos llevar por el sensacionalismo. Evitemos los juicios rápidos y las condenas gratuitas. Demos a Can Yaman el beneficio de la duda y esperemos a que se esclarezca la situación. Es importante también recordar que Can Yaman es un ser humano. Todos tenemos momentos en los que cometemos errores, y no por eso somos malas personas. La vida está llena de desafíos y de situaciones difíciles, y lo importante es aprender de ellas y seguir adelante. La resiliencia es una cualidad fundamental, y todos, incluso las celebridades, deben ser capaces de superarse y de salir fortalecidos de las adversidades. Y hablando de seguir adelante, quiero recordarles que este canal está dedicado a informar y entretener. Mi objetivo es brindarles información objetiva y análisis de calidad, sin caer en el amarillismo ni en la especulación. Siempre intentaré ser lo más imparcial posible y presentarles diferentes perspectivas sobre los temas que abordamos. Creo en el periodismo responsable y en la importancia de la verdad. Ahora bien, para no hacerles esperar más, resumamos los puntos clave que hemos visto hoy. Primero, hemos analizado el supuesto escándalo relacionado con el consumo de alcohol de Can Yaman, que se ha desatado a partir de una publicación de una revista. Hemos revisado la información disponible, tratando de distinguir entre los hechos verificados y las especulaciones. Segundo, hemos explorado la información disponible, incluyendo los rumores, especulaciones y las reacciones en las redes sociales. Hemos analizado las diferentes posturas y los argumentos a favor y en contra del actor.
Tercero, hemos debatido sobre la importancia de analizar la información con cautela, considerar el contexto y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Hemos destacado la necesidad de ser críticos con las fuentes y de no caer en juicios precipitados. Y finalmente hemos concluido que es necesario esperar a que se esclarezcan los hechos y a que Can Yaman se pronuncie al respecto antes de emitir un juicio definitivo. Hemos hecho un llamado a la calma y a la reflexión. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y útil. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que el escándalo es justificado? ¿O consideran que se trata de una exageración de la prensa? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leer sus opiniones y debatir con ustedes. La conversación es fundamental, y me interesa conocer sus puntos de vista. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo de hoy. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Me encanta compartir con ustedes noticias del mundo del entretenimiento. Y recuerden, sin ustedes, esto no sería posible. Son ustedes quienes hacen posible este canal. No olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos vídeos. Y si tienen alguna sugerencia sobre algún tema que les gustaría que abordara en el futuro, no duden en dejarlo en los comentarios. Siempre estoy abierto a sus propuestas. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Recuerden, manténganse informados, sean críticos y no se dejen llevar por las apariencias. El mundo del entretenimiento está lleno de sorpresas, y es importante estar preparados para ellas. Adiós.